La descentralización política jugó en contra de los intereses de los españoles. Las regiones en España no recaudan, pero sobre sus hombros recae la mayor parte del gasto. Un gasto inmenso en manos de políticos aficionados a la demagogia populista que cuentan con vastas redes clientelares y son muy amigos de embarcarse en absurdas aventuras identitarias. En España la descentralización no es completa. Es decir, el sistema de comunidades autónomas otorga muchísimas competencias a las regiones, pero por otro lado no otorga la competencia fundamental, que es la de recaudar impuestos. De tal manera que las comunidades autónomas son como niños pequeños, gastan pero no recaudan. Es decir, son tremendamente irresponsables para gastar, pero no tienen ninguna responsabilidad para recaudar, porque ellos no recaudan los impuestos que luego van a gastar, en la mayor parte de las veces, en gasto político absurdo, ¿no? Todo un castillo de naipes que se desmoronó tan pronto como la insostenible burbuja financiera pinchó. Una vez los bancos comenzaron a restringir el crédito y los españoles a dejar de endeudarse a ritmos tan imprudentes, las ventas de viviendas se hundieron, el desempleo estalló y los ingresos tributarios pincharon, revelando una economía absolutamente descompuesta. La creciente exposición de nuestra banca a activos inmobiliarios tóxicos y la cada vez más acelerada inflación llevaron al Banco Central Europeo a subir progresivamente los tipos de interés a partir de 2006. La subida de los tipos habría sido una herramienta esencial para evitar que las tres burbujas se inflaran tanto como lo hicieron durante los años anteriores. Pero en 2006 ya era demasiado tarde. El ajuste de tipos fue lluvia sobre suelo mojado. En 2007, España ya tenía un sector financiero repleto de activos basura. Su economía se había especializado en el monocultivo de la construcción de viviendas y su sector público se había acostumbrado a vivir de los ingresos extraordinarios fruto de la burbuja inmobiliaria. Se sabía, claro que se sabía, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Cuando las cosas van bien, cuando gracias a que la burbuja funciona hay pleno empleo, en España se pueden construir obras públicas por todos los lados, aves a cualquier pueblo. Nadie quiere decir yo soy el malo que he cortado el flujo del dinero, yo soy el malo que he enfriado la economía, yo soy el malo culpable de que tú no tengas trabajo. El pinchazo de la burbuja financiera, acelerado por la subida de los tipos de interés y por la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, forzó que los desequilibrios internos, ocultados durante tanto tiempo, salieran a la luz. La quiebra de Lehman Brothers tiene un impacto directo en Estados Unidos, por supuesto, pero también en el resto del mundo. Y es la idea de que las instituciones financieras de gran tamaño pueden quebrar y no van a ser rescatadas. ¿Por qué sucedió esto? Es en el fondo arbitrario, porque los gobernantes podían no haberlo hecho. Probablemente se asustaron, no lo hicieron y después se asustaron todavía más por el resultado de pánico que generó, y a partir de ahí hubo una burbuja nueva, pero de rescates bancarios en América y fuera de ahí. La morosidad de la banca se disparó, el desempleo explotó y la recaudación tributaria, muy dependiente de los excesos de la burbuja inmobiliaria, se hundió, dando lugar a uno de los mayores déficits públicos de Occidente. Todos estos problemas se encontraban latentes ya antes de que quebrara Lehman Brothers y de que la crisis subprime norteamericana debutase en escena. La política económica de la segunda legislatura de Zapatero se vio hipotecada por las elecciones, precisamente, por la campaña electoral en la que tuvo que prometer y tuvo que obviar la crisis para poder ganar. A principios de 2008 hubo elecciones generales, pero el país y sus políticos prefirieron mirar hacia otra parte. El gobierno, empeñado en negar la existencia de la crisis, huyó hacia adelante sin tomar ninguna de las medidas que hubiese permitido acelerar el muy necesario saneamiento de las tres burbujas. Ni procedió a recapitalizar la banca, ni a liberalizar los mercados, ni a adelgazar nuestro sobredimensionado sector público. Al contrario, los mensajes lanzados al más alto nivel insistían en negar los problemas, o incluso en agravarlos. Aunque era urgente reducir el gasto público para acabar con el déficit, el gobierno de Zapatero procedió a incrementarlo todavía más mediante una política de estímulos a la demanda. El gobierno se obcecó en superar la crisis con las mismas políticas que nos habían conducido a ella. Endeudamiento para acometer obra pública inútil. El plan E fue algo así como el keynesianismo hecho política económica y política de despilfarro. En el año 2009, cuando España ya tenía un desequilibrio en sus cuentas públicas monumental,
Zapatero salió con la genial idea, asesorado obviamente por toda la cohorte de economistas keynesianos, de que hacía falta estimular todavía más el gasto. ¿Y cómo se estimulaba todavía más el gasto? Pues cuando ya un político gasta humanamente en todo lo que se le ocurre, tiene que gastar en lo absurdo, en lo disparatado. Y eso fue el plan E. Este conjunto de políticas disparatadas, lo más parecido a pegarse un tiro en el pie, trataron de justificarse apelando al buen nombre del que todavía goza John Maynard Keynes, un economista británico de gran predicamento entre políticos, periodistas y profesores universitarios. Pero el keynesianismo, la idea de que el gobierno tiene que endeudarse con fuerza durante las depresiones para relanzar la actividad, jamás ha funcionado y obviamente tampoco funcionó en el caso de España. Las mejores recomendaciones de política económica para multiplicar el poder político y para inmiscuirse en la vida de los ciudadanos es el keynesianismo. La política económica de Zapatero se saldó con un fracaso total. No solo consiguió obstaculizar el saneamiento de la burbuja financiera y productiva, sino que todavía agrandó más la burbuja estatal hasta el punto de que los inversores comenzaron a dudar de la mismísima solvencia del Reino de España. La progresiva subida de los tipos de interés a los que podía financiarse el gobierno español obligaron a Zapatero a aprobar un tímido e insuficiente ajuste de gasto en mayo de 2010. Zapatero, obligado por la presión de los mercados, con la prima de riesgo en ascenso, se vio obligado a recortar algo del sueldo de los funcionarios, apenas un 5%, y también a congelar las pensiones. ¿Cuál es el problema? El problema es que el número de funcionarios o de empleados públicos siguió creciendo. Y en cuanto al tema de las pensiones, lo que no se tiene en cuenta es que durante los años de crisis siguió cayendo la afiliación y, por lo tanto, el número de cotizantes, al tiempo que no ha dejado de aumentar el número de pensionistas, con lo cual durante los años de crisis hemos seguido teniendo más gasto público en salarios de funcionarios y empleados públicos y más gasto público en pensiones. Pero el recorte de Zapatero apenas sirvió para achicar unos puntos el déficit público. Todos los desequilibrios de fondo seguían ahí, y el gobierno socialista bloqueó cualquier posibilidad de solventarlos. España tenía una base productiva real destrozada, burbuja de ladrillo que había colapsado, y una base financiera también horrorosa. Familias y empresas estaban hiperendeudadas y el gobierno se estaba endeudando a ritmos jamás vistos. Es decir, el grado de expansión fiscal que acometió el gobierno español fue el mayor de todo el mundo, más que incluso Estados Unidos, teniendo en cuenta que partía de un superávit en el año 2007. Entonces, un país con esas características es un cóctel explosivo, y en el año 2010 los inversores desconfiaban de España y nos cortaron el crédito, porque lo que sucede es que si queremos endeudarnos de manera masiva, alguien nos tiene que prestar, y esos prestamistas desconfiaron de que pudiésemos eventualmente devolverles el dinero. Entonces se cortaron los flujos crediticios al gobierno y a la banca española. ¿Y qué tuvo que hacer el gobierno? Tratar de lanzar un mensaje a la comunidad inversora de que eran conscientes de las dificultades financieras que estaba atravesando España, eso un año después del plan E, es decir, un año después de haber dilapidado todo el dinero, todo lo que se podía, y que hacían un ejercicio de constricción, es decir, un ejercicio de enmienda para solventar esos desajustes financieros fundamentales. ¿Y qué hizo Zapatero? Pues anunció medidas probablemente impopulares, pero que tenían un impacto presupuestario más bien bajo o más bien cosmético, pero que sí lanzaban un mensaje a la comunidad exterior de que estamos dispuestos a ir cuadrando las cuentas para acreditar que os vamos a devolver el dinero. El problema fue que después de ese recorte cosmético se paralizó todo y por tanto seguimos acumulando cantidades ingentes de deuda. A partir del tijeretazo, el gobierno socialista de Zapatero quedó absolutamente noqueado y sobrevivió agonizante hasta que a mediados de 2011 se vio forzado a convocar elecciones anticipadas. El país llegó exhausto a la cita electoral. Mariano Rajoy, el candidato conservador, prometió reformas de fondo y poner coto al despilfarro estatal. Es decir, contribuir a acelerar el pinchazo y saneamiento de las 3 burbujas que habían asolado España. Tomó posesión a finales de diciembre de 2011 y lo primero que hizo fue subir los impuestos. Nefasta práctica que repitió en numerosas ocasiones durante los meses siguientes. El gobierno de Rajoy, lejos de recuperar la credibilidad del país y proceder a solventar sus desequilibrios,
los ha agudizado todavía más. Es un error subir impuestos en cualquier circunstancia, porque lo que sucede es que le quitas el dinero a la gente que es capaz de invertirlo, de generar riqueza, y se lo das a los políticos cuyo propósito es dilapidar ese dinero y destruir riqueza, porque no saben crear riqueza. Es decir, el político, sobre todo en España, no tiene ni idea de que es un empresario, ni ha creado nunca riqueza, y además, desde las instancias del sector público no tienen ni la información ni la pueden llegar a tener para generar esa riqueza. Por tanto, estamos haciendo un ejercicio devastador. No se crea riqueza, o sea, no solo no se crea riqueza quitándole el dinero al empresario, sino que además el político la dilapida, la destruye. Pero es que además, si siempre es un error subir impuestos, en crisis, y en una crisis cuya manifestación o una de sus manifestaciones más claras es el sobreendeudamiento privado, es un error mayúsculo, un error colosal. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de solvencia lo tiene el sector privado, que es incapaz de devolver su deuda. Si ese sector privado no puede devolver su deuda y le impones una carga fiscal realmente confiscatoria, le estás quitando la renta que tiene para devolver esa deuda. Y se la estás dando a unos señores que tienen un margen muy grande para recortar el gasto y se lo das precisamente para evitar que lo recorten. Uno de los dilemas más interesantes de nuestra política es ¿por qué Rajoy no cumplió su programa? ¿Por qué hizo lo contrario? ¿Por qué hizo lo mismo que había hecho Zapatero? Y entonces ahí yo creo que la respuesta puede ser la siguiente. Tuvo miedo. Le dio miedo a hacer lo que tenía que hacer. Lo que tenía que hacer era contener el gasto público, bajar el gasto público y no tocar los impuestos. Si fuera posible, había que bajarlos y nunca subirlos, que fue lo peor que se podía haber hecho. Yo creo que hizo un cálculo político. La subida de impuestos y la reducción del gasto comporta coste político para el gobernante. Entonces lo que hace es ajustar estas dos variables para minimizar el coste político para él, aunque lo aumentó para el conjunto de la población. El Banco Central Europeo y los gobiernos de Zapatero y de Rajoy han abocado a España a la bancarrota. A estas alturas, después de tanto y tan nefasto intervencionismo gubernamental, no existen soluciones sencillas. Pero si queremos salir con mayor libertad y prosperidad de esta crisis, solo existe un camino: pinchar y sanear con rapidez las tres burbujas que han destrozado nuestra economía. En primer lugar, las millonarias pérdidas que los bancos acumulan como resultado de la burbuja financiera deben ser asumidas íntegramente por sus acreedores. Normalmente cuando un político dice que es la única política económica posible, está mintiendo. Siempre hay otras alternativas, otra cosa es si son mejores o peores. En este caso, la alternativa era claramente mejor a crear un banco malo. Porque el banco malo, aunque parezca que sea una simple transferencia de activos, como sanear los balances de la banca quitando o trasladando a otro lado los activos tóxicos, en realidad es una transferencia de capital de los contribuyentes españoles a los bancos españoles. ¿Por qué? Porque se han comprado esos activos a precios inflados, a precios muy superiores a los que serán capaces, o el banco malo será capaz de venderlos en el futuro. En segundo lugar, el Estado sobredimensionado, fruto de los ingresos extraordinarios de la burbuja inmobiliaria, debe reducirse lo suficiente como para hacer desaparecer el déficit público. El conjunto de las administraciones públicas debería reducir el gasto aproximadamente en 100.000 millones de euros. El gasto público total en España se aproxima a los 480.000 millones de euros, el 48% del PIB. Los ingresos son inferiores a los 400.000 millones. Y por último, debemos proceder a liberalizar la economía para que, en un contexto de estabilidad y libertad, los empresarios puedan sustituir el caduco ladrillo por nuevas y competitivas industrias. Hoy, España languidece presa del pesimismo en un lamentable estado de parálisis económica. Los más jóvenes y preparados han empezado a abandonar el país en busca de mejores oportunidades. Entretanto, la clase política, amarrada a sus privilegios y a un gasto público que representa cerca del 50% de un PIB menguante, sigue sin reaccionar. Los países no suelen desaparecer. Desde luego no desapareció el mío natal. Y sí que podemos pensar que durante décadas han hecho las peores políticas económicas posibles y el país no ha desaparecido. Tampoco ha desaparecido Ruanda, ni Burundi, ni Corea del Norte. Es decir, los países
más castigados por unas guerras brutales y por unos gobiernos brutales, pues no desaparecen. Con lo cual, esta idea de que España tiene futuro, vamos a analizarla con mucho cuidado, porque si lo que queremos decir es que los españoles tienen o tenemos el mérito y la capacidad de salir adelante, por supuesto que sí. Ahora, si la pregunta es, ¿lo haremos gracias al gobierno? La respuesta es que no, lo haremos a pesar del gobierno. España, la más meridional y soleada de las tierras de Europa, no tiene por qué resignarse a la pobreza. Las lecciones para superar la crisis y prosperar en libertad están ahí, para que los españoles se las apliquen. España está en bancarrota, pero no tiene por qué permanecer en ella.